continuar con las operaciones que podemos hacer con los vectores. Y la primera operación que vamos a ver es la suma y resta de vectores. Digo suma y resta de vectores porque para sumar o restar necesitamos dos vectores. Nunca podemos sumar o restar un vector con un escalar. Gráficamente, si tenemos el vector A que parte de este punto de aquí y llega hasta aquí, si le queremos sumar otro vector B, lo que hacemos es colocar ese vector al final del vector A, en el punto final del vector A, ahí ponemos su punto de partida y que llegue hasta el punto final de B. De tal manera que el vector suma A más B parte del inicio de A y llega al final de B. Este sería el vector A más B. En caso de querer restar, lo que haríamos es colocar el vector A y una vez que colocamos el vector A, dibujamos el vector B, pero en vez de en el sentido original, en sentido contrario. De esta manera, si lo colocásemos en sentido contrario, sería A menos B. El vector B en sentido contrario y el punto inicial hasta el punto final de B, desde el punto inicial de A hasta el punto final de B, tendríamos el vector A menos B. ¿Qué propiedades tiene? La primera propiedad es la conmutativa. Es decir, A más B es lo mismo que B más A. Si lo vemos gráficamente, aquí sumamos A más B. Si quisiéramos sumar primero B, que sería este de aquí, le sumásemos A, llegaríamos al mismo punto. También tenemos la propiedad asociativa. Es decir, da igual el orden que hagamos las operaciones de suma o de resta, tendría la misma validez. Otra propiedad es el elemento neutro. Lo hemos visto en un vídeo anterior, ese es el vector 0. Sabiendo el elemento neutro, podemos definir otra propiedad que es el vector opuesto. Cuando tenemos dos vectores A más B y su resultado es el vector 0, quiere decir A es igual a menos B. El vector opuesto, que en este caso sería el opuesto de A sería B, es un vector con el mismo módulo y dirección, pero sentido opuesto. Y con esto habríamos visto la suma de vectores. Continuamos con la operación producto y para empezar vamos a hacer el producto entre un escalar y un vector. Suponemos que tenemos una dirección sobre la cual colocamos un vector y queremos multiplicar este vector por un escalar, es decir, por un número. Vamos a suponer que el número es P. El escalar, al ser un número, el único cambio que va a producir en el vector va a ser un cambio en su módulo y, como mucho, un cambio también en el sentido. Tenemos las siguientes posibilidades. Si el número P es mayor que 0, entonces el producto P por A será un vector en el mismo sentido que A. Si P es menor que 0, el vector P por A será un vector en sentido opuesto a A. Lógicamente, si P es el escalar 0, el vector resultado de P por A es también 0. Tenemos que tener en cuenta que el producto de un escalar por un vector siempre como resultado me va a dar un vector. Si hablamos del módulo de ese vector, el módulo de P por A es igual al valor absoluto de P multiplicado por el módulo de A. En caso de que queramos dividir, si queremos dividir el vector A entre P, es lo mismo que hacer el inverso de P y multiplicarlo por A. Por lo tanto, volvemos a una situación de producto. Esto se puede hacer siempre que P no sea 0. Si hablamos de las propiedades, la primera es la asociativa. P por Q multiplicado por A puede ser Q por A y luego multiplicar por P. También tenemos la distributiva. Si en la distributiva lo hacemos al revés, podemos sacar factor común el vector A. La distributiva nos vale para dos escalares sumando y multiplicando por A, o nos vale con dos vectores sumando y multiplicando por el escalar. Si hacemos al revés, sacaríamos factor común el escalar. El producto de un escalar por un vector también me sirve para definir una cosa muy interesante. Si dividimos un vector A entre su módulo, recordad que el módulo, el resultado es un escalar, por lo tanto estamos dividiendo un vector entre un escalar. Tendremos como resultado un vector que tiene la misma dirección y sentido, dado que el módulo es 1 y es positivo, tendrá la misma dirección y sentido pero de módulo 1. A este vector vamos a denominarlo A minúscula y se le pone el acento circunflejo porque es un vector unitario. También se le puede llamar versor. Este vector unitario, repito, tiene la misma dirección y sentido que el vector original, pero módulo 1. Vamos a continuar con las operaciones con vectores con el producto escalar. El producto escalar es el producto de dos vectores. Tenemos el vector A y el vector B.
Y lo interesante de esto es que el producto escalar nos va a relacionar esos dos vectores y el ángulo que forman. Vamos a llamarle alfa. El producto escalar se define como A multiplicado por B y siempre es importante que en el producto escalar esa multiplicación la ponemos con un punto, no con un aspa. Y A por B será el módulo de A, el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo que forman, es decir, el coseno de alfa. También teniendo en cuenta sus coordenadas en cada eje, podemos definirlo como AX por BX más AI por BY más AZ por BZ. Esta es la definición del producto escalar y cuando hablamos de alfa tenemos que tener en cuenta que alfa es el ángulo que forman, pero dos vectores formarán dos ángulos. Podría ser este alfa o este de aquí, que sería beta. En el producto escalar siempre escogemos el ángulo más pequeño posible, es decir, llevar alfa hacia beta por el camino más corto, que sería este de aquí, alfa. Ese es el ángulo más pequeño. Hemos dicho que nos relaciona el producto escalar los dos vectores con el ángulo. Tanto es así que podemos sacar el ángulo que forman despejando de aquí. De esta manera podemos relacionar la orientación que tienen los vectores con el producto escalar. Si nosotros el resultado de ese producto escalar tenemos que A por B es igual a 0, nos está dando bastante información. Acordaos, esto es un escalar, por lo tanto no hay que ponerle la línea de vector. Si A por B es igual a 0, hay tres posibilidades. Que A sea el vector 0, por lo tanto 0 por B es 0. Que B sea el vector 0, un número por 0 es 0. Pero esto no nos interesa mucho porque el vector 0 lo vamos a trabajar poco. Lo que sí nos interesa es que la tercera posibilidad es que el coseno de alfa sea igual a 0. Si el coseno de alfa es igual a 0, esto implica que alfa vale 90 grados. Es decir, A es perpendicular a B. Esto nos sirve para definir cuándo dos vectores son perpendiculares. Cuando el producto escalar es 0, sabemos automáticamente que los vectores son perpendiculares entre sí. Vamos a ver ahora las propiedades del producto escalar. Lo primero que podemos saber es que A por B es igual a B por A. Esto tiene bastante lógica porque, al igual que en los números naturales, si nosotros hacemos la multiplicación así, si tenemos A por B sería AX por BX, AI por BY, AZ por BZ, y si lo hacemos al revés, B por A sería BX por AX, BY por AI, BZ por AZ. Como en los números da igual AX por BX o BX por AX, el orden da igual, en los vectores también da igual. También tenemos esta propiedad de aquí, que la hemos visto antes, la asociativa, que si lo hacemos al revés, si partimos de aquí y vamos hacia aquí, podemos sacar el factor común. Lo mismo pasa si hacemos el producto escalar multiplicado por un escalar. Si multiplicamos P por A por B, podemos hacer primero multiplicar el escalar por el vector y luego multiplicar por el otro vector, o multiplicar el escalar en el segundo vector y luego multiplicar por el primero. Un escalar se puede introducir en los productos por donde quiera. Una cosa importante es esta propiedad. De primeras podemos pensar que es verdad cuando multiplicamos dos vectores por un tercero, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es así. Esta igualdad no existe. ¿Por qué? Si pensamos, B por C va a darnos un escalar, un número. Y al multiplicarlo por A, un número por el vector A, me saldrá un vector en la misma dirección y sentido que A. Si nos vamos a este lado, A por B también nos va a dar un número y al multiplicarlo por C, un número multiplicado por C, el resultado será un vector en la dirección y sentido de C. Es decir, aquí tenemos dirección y sentido de A, aquí dirección y sentido de C. Por lo tanto, a no ser que tenga ciertas propiedades esta multiplicación, en algunos casos específicos, esto no va a ser cierto. También podemos ver que si sabemos que A por B es igual a C, a un escalar, podríamos pensar que pudiésemos hacer esto. En principio esto no lo podemos hacer porque hay infinitas soluciones, infinitos vectores B que son solución de esto. Por lo tanto, no lo podríamos hacer. Bajo ciertas condiciones sí podríamos hallarlo, pero como esas condiciones son muy específicas, en general no lo podremos hacer. Con esto tenemos ya todas las propiedades del producto escalar, pero no nos quedamos aquí. Hay algunas cosas que nos van a ser útiles. Si queremos hacer el módulo de A elevado al cuadrado, podemos hacerlo como el producto escalar del vector por sí mismo. No es muy útil esto, no lo utilizamos en general, pero sí que a veces nos puede venir bien. Con esto, además, podemos trabajar con la base de las coordenadas cartesianas, es decir, el vector I, J y K. Si hacemos el producto escalar de estos vectores, vamos a verlo en todas sus posibilidades. Vamos a empezar con I por I, J por J, K por K. Si hacemos un vector por sí mismo, tenemos que tener en cuenta que este vector es unitario, es decir, su módulo vale 1.
Si volvemos a la definición del producto escalar, A por B será el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Dado que A y B en este caso son el vector I por I será módulo de I por el módulo de I, es decir, 1 por 1, 1, por el coseno del ángulo que forman. I con I es el mismo vector, así que el ángulo que forman es 0. Así que tenemos 1 por 1 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, 1 por 1 por 1. Cuando multiplicamos el vector unitario I por sí mismo nos da 1. Por la misma razón, J por J nos da 1 y K por K nos da 1. Ahora, si multiplicamos la base de vectores cartesianos entre ellos, estos dos vectores hemos definido en la base cartesiana son perpendiculares. Y hemos dicho que cuando son perpendiculares, tanto IJ como IK como JK, cuando son perpendiculares, el producto escalar, lo hemos visto antes, es 0. Por lo tanto, aquí podemos definirlo. Vamos a continuar con el producto vectorial. Igual que el producto escalar era el producto de dos vectores y su resultado era un escalar, el producto vectorial es el producto de dos vectores y su resultado también es un vector. A este producto vectorial en inglés se le llama cross product o en Latinoamérica, en algunos libros de Latinoamérica, se le llama producto en cruz, viene del inglés. Como digo, el resultado es un vector, es decir, si tenemos el vector A y el vector B, el resultado va a ser un vector perpendicular a ellos dos, es decir, perpendicular al plano que forman, en este caso es el plano del folio, y con un sentido que veremos cómo se calcula. En este caso, el sentido va a ser entrando en el folio y el resultado será C. Lo que tenemos es que A por B, dos vectores, va a ser igual a C, que es otro vector. En este caso, al igual que en el producto escalar dijimos que se representaba con un punto, el producto vectorial siempre se representan con una X, con una aspa. Vamos a empezar calculando el módulo de este vector. Es lo más sencillo. Para calcular el módulo del resultado del producto vectorial, lo que hacemos es multiplicar el módulo de A por el módulo de B. Bueno, por ahora se parece mucho al producto escalar, pero esta vez, en vez del coseno, hacemos el seno del ángulo que forman. El ángulo que forman es el ángulo, dado que multiplicamos A por B, es el ángulo para llevar A hasta B, es decir, cogemos A y lo llevamos a B por el camino más corto. Con esto hemos dado el módulo de C, pero sabemos que C es un vector, por lo tanto me quedará todavía dar la dirección y el sentido. Bien, como ya sabemos el módulo, la dirección siempre es perpendicular al plano que forman A y B. Es decir, si A y B los dibujamos en el plano del folio, C estará entrando o saliendo del folio. Para saber el sentido, si es entrando o saliendo del folio, se utiliza la regla de la mano derecha. Lo que hacemos es, con la mano derecha, llevamos el vector, lo cogemos con la mano, el vector A lo cogemos con la mano y llevamos los dedos de la mano hacia B por el camino más corto. Es decir, si tengo aquí A, los dedos de la mano están aquí y el camino más corto es hacer así. La otra opción sería coger la mano, cerrar y dar toda la vuelta hasta llegar a B. Es decir, cogemos el vector con los dedos de la mano y lo llevamos hacia B por el camino más corto. Así. El sentido del vector C, el sentido del resultado, vendrá dado por el pulgar. Es decir, si yo cierro la mano por el camino más corto, C estará entrando en el plano, que es lo que me señala el pulgar. Esta es la regla de la mano derecha. El pulgar indica el sentido del resultado del producto vectorial, indica el sentido del vector C, siempre sabiendo que los dedos de la mano los tengo que colocar en A y los llevo hacia B por el camino más corto. Con esto ya podría calcular la dirección y el sentido del vector. ¿Qué pasa si A y B son paralelos? El ángulo que forman es 0 y el seno de 0 también es 0. Por lo tanto, si A y B son paralelos, el producto vectorial de A por B es 0. Con esto podría saber cuándo dos vectores son paralelos. Vamos a ver ahora las propiedades que tiene. En el producto hemos estado viendo que tiene la propiedad conmutativa, pero en el producto vectorial no tiene la propiedad conmutativa, porque no es lo mismo llevar A hacia B que llevar B hacia A. Lo que sí vamos a tener es que esto va a ser igual a menos B por A, porque va a ser el mismo vector, pero de sentido contrario. También tenemos la propiedad asociativa. Si tenemos A por B más C, tendremos A por B más A por C. Pero es importante que siempre hay que mantener el orden. Si tenemos A más B por C, tendremos A por C más B por C. No podemos cambiarlo el orden. Si lo hacemos con el escalar puede introducirse donde queramos. Por último, tenemos que señalar que si tenemos tres vectores multiplicándose vectorialmente, no es lo mismo si multiplicamos A por B por C
o multiplicamos A por B y luego por C. No es lo mismo, así que hay que tener cuidado con eso. Con esto tenemos visto el producto vectorial de la forma más sencilla. Ya sabemos calcular el producto vectorial como, por un lado, el módulo de ese vector que nos sale de resultado y, por otro lado, la dirección con perpendicular al plano que forman los dos vectores que multiplicamos y el sentido con la regla de la mano derecha, pero en ocasiones nos puede ser mucho más útil calcular el producto vectorial por componentes. Antes de empezar a calcular el producto vectorial por componentes, nos vamos a fijar en el producto vectorial de la base de vectores del espacio cartesiano, es decir, el producto vectorial de los vectores unitarios i, j, k. Aquí tenemos todas las posibilidades de los productos vectoriales de los vectores unitarios, o de la base de vectores del espacio cartesiano. Lo primero que podemos resolver son estos tres, i por i, j por j y k por k. Si nos acordamos, el producto vectorial en el módulo era el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. En este caso, A y B son el mismo vector, por lo tanto sería el módulo de I por el módulo de I por el seno del ángulo que forman el vector I con el vector I. Dado que el vector es el mismo, el ángulo que forman un vector consigo mismo es 0 y el seno de 0 también es 0. Por lo tanto, el producto vectorial de un vector por sí mismo siempre es el vector 0. Esta es la parte más sencilla. Para calcular las otras 6 posibilidades, i por j, j por k, k por i y las inversas, j por i, k por j, i por k, vamos a hacer uso de un truco. Si nosotros tenemos los vectores i, j, k, podemos recorrer la circunferencia que van a formar en sentido horario o en sentido antihorario. Si nosotros lo recorremos en sentido horario, el producto vectorial nos va a quedar positivo, y si lo recorremos, aquí lo he puesto al revés, en sentido antihorario, nos va a quedar negativo. Por lo tanto, si nos fijamos aquí, i por j, estamos en i y multiplicamos j. El resultado que nos da es k positivo. Así que aquí tenemos más k. J por k nos da i positivo. Y k por i nos da j positivo. Si lo hacemos al contrario, j por i nos va a dar k, pero en este caso negativo, es decir, menos k. Fijaros que, dado que hemos cambiado el orden, ya lo vimos en las propiedades, i por j es k, j por i al cambiar el orden me da menos k, el sentido opuesto. K por j me va a dar i negativo, i por k me va a dar j negativo. Una vez que sabemos el producto vectorial de la base de vectores del espacio cartesiano, podemos calcular el producto vectorial de dos vectores cualesquiera. Por ejemplo, A, que va a ser un vector con unos componentes ax, ay, az, o lo que es lo mismo, y el vector b, que al igual que a va a tener sus componentes. Nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar vectorialmente a por b. Es decir, tenemos esto. Si nos acordamos, ax, ay y az, bx, by y bz, esos tres componentes del vector son escalares, son números. Lo que me da la idea de vector es ijk y jk. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el producto vectorial, cada una de las componentes que son escalares podemos sacarlo fuera y quedarnos solo con los vectores. Para hacer este producto vectorial vamos a hacer, como hacemos con los números naturales, el primero por el primero por el segundo, el primero por el tercero, luego el segundo por el primero y así sucesivamente. Voy a bajar aquí abajo. De esta manera vamos a tener Una vez que hemos hecho los 9 sumandos, nos fijamos en el producto vectorial de los vectores unitarios. Primero nos vamos a fijar en los que los vectores unitarios son los mismos. I por i, j por j, k por k. Eso ya hemos visto aquí que el resultado era 0. Y si nosotros multiplicamos esto por el vector 0, esto me da 0, esto de aquí me da 0 y este de aquí me da 0. Por lo tanto, me quedan ya solo 6 sumandos. Una vez que he visto esto, me voy a fijar en el resto de productos vectoriales con lo que hemos visto aquí. De esta manera puedo juntar todos los sumandos y sacar factor común los vectores unitarios. Voy a empezar por el de i, tendría y con esto tendría el resultado del producto vectorial. Como podéis observar,
es un vector con tres componentes, i, j, k, y el resultado de los paréntesis, dado que todos son escalares, son números, sería un número que me daría la componente i, la componente j y la componente k. Esta es una posibilidad de hacerlo, pero ya vemos que es muy largo y muy tedioso el hacer todo esto. Por lo tanto, hay otra forma que podemos hacer el producto vectorial por componentes haciendo uso de un aparato matemático que es las matrices. Vamos a hacer de nuevo A por B, pero esta vez utilizando matrices. Vamos a utilizar el determinante de una matriz, lo llamamos así. Para una matriz simplemente ponemos las tres componentes de cada vector, pero arriba del todo ponemos las componentes de la base que estamos usando, i, j, k. A continuación ponemos las componentes del vector A y por último las componentes del vector B. Esta matriz que se llama la ponemos entre dos líneas como las del valor absoluto para hacer su determinante. Y lo que hacemos ahora es desarrollar este determinante por cada uno de los vectores unitarios. Vamos a empezar con el vector unitario i y vamos a tachar la columna en la que se sitúa el vector unitario i y la fila en la que se sitúa el vector unitario i. La columna y la fila. Y lo que nos queda es un determinante más pequeño de 2 por 2 en el que tenemos la primera columna AI, BI, es esta columna que nos queda, y la otra columna es AZ, BZ. Como hemos hecho este desarrollo con el vector i, pues esto lo multiplicamos por i. Y pasamos al siguiente. Ahora vamos a desarrollarlo por el vector j y tachamos de nuevo la columna y la fila donde se sitúa el vector j. Y nos fijamos en lo que queda. Fijaros, cuando hemos hecho el vector i, hemos copiado primero la columna que estaba junto al vector i y luego la siguiente. Ahora que estamos en el vector j, vamos a copiar primero la columna que está a la derecha de j, es decir, AZ, BZ. Y como la siguiente ya se acaba la matriz, volvemos otra vez al principio. AX, BX. Y eso lo multiplicamos por el vector que estamos desarrollando, es decir, J. Y por último desarrollamos el vector K. Tachamos la fila y la columna de K. Y dado que a la derecha de K no hay nada, volvemos al principio y la primera columna que copiamos es AX, BX. Y la siguiente, AI, BI. Como estamos desarrollando el vector K, pues ponemos aquí el vector K. Una vez que tenemos hecho esto, es bastante sencillo para resolver porque vamos a resolver cada uno de los determinantes como si fuese un producto cruzado. Es decir, vamos a tener que multiplicar en cruz este por este y luego este por este. AI por BZ y AZ por BI. Con la única diferencia de que cuando multiplicamos al volver, o sea, primero multiplicamos AI por BZ y luego cuando multiplicamos AZ por BI, en este sentido le ponemos un menos. Lo ponemos entre paréntesis y multiplicamos por el vector unitario. Hacemos lo mismo con el siguiente. Más el último. Y ya tenemos resuelto con esta forma el producto vectorial. Si os dais cuenta, nos ha dado el mismo resultado que antes, pero hemos tardado bastante menos porque no hay que hacer todo el desarrollo de los 9 sumandos y demás. Y con esto hemos terminado el producto vectorial. Podemos hacer otras operaciones con vectores, dos de ellas las vamos a ver un poco por encima y después veremos una tercera que tiene mucho que ver con la física. El primero, vamos a imaginar que tenemos un vector A y un vector B y por la regla del paralelogramo sabemos que esto puede formar una superficie que es esta de aquí. Si nosotros multiplicamos vectorialmente A por B, obtendremos un vector que vamos a llamar S, que se llama vector superficie. Si hacemos el módulo de S, es decir, hacemos el módulo de A por B, obtendremos la superficie encerrada por los dos vectores. Esto lo vamos a utilizar en física de segundo bachillerato bastante. Si definimos ahora, en vez de dos, tres vectores, están dentro del espacio tridimensional, vamos a obtener un objeto tridimensional cuyo volumen es el producto mixto de los tres vectores. Es decir, tenemos el vector A multiplicado escalarmente por el producto vectorial de B por C. Si os dais cuenta, B por C me dará otro vector que se puede multiplicar escalarmente con el vector A. Por último, vamos a hablar del momento angular, que se define como el momento angular de una partícula respecto a un punto y es la cantidad de movimiento multiplicado vectorialmente por el vector posición. Se representa con la letra L mayúscula y es igual entonces al vector posición multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento o momento lineal. El momento lineal recordamos que es la masa por la velocidad, por lo tanto tendremos el vector posición multiplicado vectorialmente por la masa, que es un escalar, por la velocidad, que es otro vector. También lo podemos ordenar como m por r y por v vectorialmente. Las unidades del momento angular son kilogramo
metro cuadrado partido por segundo, sabiendo que R es el vector posición que se mide en metros, la masa en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Para que nos hagamos una idea, si tuviésemos aquí, este es el punto O, y aquí tenemos la masa, M. La masa va a tener un movimiento circular y va a tener definida una velocidad, vamos a ponerle tangencial a su trayectoria, V. El vector posición será R, el vector que une el punto O con la masa, R. Este ángulo de aquí no tiene por qué ser 90 grados, vamos a llamarle alfa. Y el vector momento angular será un vector llevando a R por V. Podemos hacer la regla de la mano derecha. Si llevamos a R a V, tendremos el momento angular saliendo del plano, dirección perpendicular, y saliendo de él, es decir, así. Este será el vector L. El significado físico del momento angular tiene que ver con la rotación. El momento angular caracteriza el estado de rotación de un punto material del mismo modo que el momento lineal caracteriza el estado de traslación lineal. Si nosotros queremos calcular el módulo del momento angular, lo podemos calcular como la masa por el módulo de R, por el módulo de la velocidad, por el seno del ángulo que forman. La característica del momento angular es que en algunas situaciones podemos trabajar con un momento angular que se conserva y esto nos facilitará mucho la resolución de ejercicios.